De la recolección primitiva al comercio, pasando por las estrechas relaciones del pasado. La increíble tribu Arapao. Saludos. Hoy hablaremos de los pueblos que viven en los estados norteamericanos de Wyoming y Oklahoma. Hablaremos de los indios Arapao. Es cierto que hace varios siglos, este pueblo llevaba un modo de vida sedentario, pero ahora obtienen importantes ingresos del petróleo, el gas e incluso del negocio del juego. ¿Comían realmente los indios cachorros y cuál es la razón de esta práctica? Los aborígenes solían practicar la pluralidad y se casaban con hermanas y viudas de sus parientes. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es un tubo plano que se heredó en la tribu Arapao? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para no perderte todos los puntos importantes sobre este tema. Los orígenes de los Arapao. Empecemos por lo más importante. Averigüemos cómo se originó el pueblo Arapao en el territorio de los actuales EEU. Recordemos que toda la población de la tribu se concentra en dos estados principales, Wyoming y Oklahoma. Los aborígenes aparecieron por primera vez en la parte norte de las Grandes Llanuras. Esto ocurrió a principios del siglo XVIII. Posteriormente, los indios se dividieron en varios grupos o tribus. Los aborígenes se disputaban con otros pueblos los territorios que les pertenecían. Por ejemplo, en el siglo XVIII hubo frecuentes enfrentamientos con los Crow, los Pawnee y otros. También es importante señalar que algunos de los indios fueron simplemente desplazados. Los restantes se dividieron en dos grupos, los Arapao del norte y los del sur. El primer grupo, desde principios del siglo antepasado, vagaba por los estados de Wyoming y Nebraska, mientras que los Arapao del sur permanecían cerca del río Arkansas. Las principales ocupaciones de los nativos eran la caza, la pesca y la agricultura junto con la recolección. Además, los indios cazaban animales del bosque y bisontes. Estos últimos constituían la principal fuente de subsistencia de las familias Arapao. Pero pronto la situación cambió. Para empezar, el número de indios aumentó considerablemente. En la actualidad hay unas 7,000 personas. Desde el siglo pasado, los aborígenes empezaron a dedicarse activamente a la ganadería. Aparecieron granjas, y entonces muchos empezaron a trabajar por cuenta ajena. En cuanto al trabajo, algunos residentes tienen ingresos sustanciales gracias al desarrollo de los sectores punteros de la economía mundial. Se trata del petróleo y el gas. Además, los ingresos provienen del negocio del juego, la venta libre de impuestos de los productos del tabaco y, por supuesto, no sin alquilar la tierra. Como ya habrán adivinado, el alquiler también da dinero. También llamamos su atención sobre el hecho de que la tribu Arapao tiene su propia lengua, aunque muchos indios hablan inglés, su propia bandera y varias formas de religión. Estas son principalmente el cristianismo, el catolicismo y el animismo. Y el propio nombre Arapao puede traducirse literalmente como nuestro pueblo. También son interesantes algunas tradiciones y costumbres a las que se adherían los indios en el pasado. Hablemos de ellas con más detalle. Apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. Como ya sabrás, en el pasado hubo frecuentes enfrentamientos entre los Arapao y otros pueblos. Para mantenerse a salvo a sí mismos y a sus familiares, los aborígenes se unían en las llamadas bandas. Y para mantenerse en contacto, incluso a distancia, les ayudaban los mensajeros. La pregunta que surge es, ¿se reunían las bandas o vivían separadas unas de otras? Por supuesto que sí, especialmente durante la temporada de caza, cuando era necesario aunar esfuerzos para capturar grandes animales, bisontes. Por cierto, las representantes femeninas del pueblo Arapao estaban unidas en una sola comunidad llamada la Tienda del Bisonte. Pero los hombres tenían varios grupos que se formaban según el criterio de la edad. Las mujeres desempeñaban un papel muy importante en la tribu Arapaho. Además de gestar y criar a los hijos, se ocupaban del cultivo de tiendas hechas con pieles de búfalo. Debido al estilo de vida originalmente nómada de los aborígenes, había que ocuparse de la construcción de viviendas portátiles. Los cadáveres de búfalo también servían como materia prima principal para confeccionar muchas prendas de vestir. Y esas tareas las realizaban sobre todo las mujeres. Las mujeres también preparaban la comida para todos los miembros de la familia. Les sorprenderá, pero los indios utilizaban en su dieta no solo animales salvajes, sino también domésticos. Por ejemplo, los aborígenes de la tribu Arapao no desperdiciaban cachorros. Afortunadamente, esto no ocurría casi nunca. La cuestión es que los cachorros se consideraban una especie de manjar, por lo que de vez en cuando se cocinaban y se servían en la mesa.
Con la llegada de los caballos, se produjo toda una revolución en la tribu Arapaho. Aparte de que los indios podían desplazarse rápidamente de un punto a otro, también aprendieron la habilidad de cazar a caballo. Esto era especialmente cierto en el proceso de acorralar búfalos. No es de extrañar que casi todas las familias tuvieran hasta 10 caballos. Entre otros animales, los Arapaho tenían perros, que utilizaban para transportar mercancías específicas u otros cargamentos valiosos. Relaciones familiares. Por supuesto, por separado merece la pena hablar de la familia de la tribu Arapaho. Y aunque en la actualidad las relaciones familiares entre las personas se forman como en la mayoría de los pueblos, no siempre fue así. Basta con profundizar un poco en el pasado y aprender algo interesante, lo que haremos ahora. Como sabemos, hace varios siglos eran frecuentes las guerras y los conflictos. Debido a ello, nadie podía garantizar que las familias de la tribu permanecieran intactas. Pero, ¿qué hacer en caso de que un hombre se marchara a luchar y nunca regresara? Para ello, los indios Arapaho idearon una forma eficaz. Los hombres se casaban con las hermanas, así como con las viudas de sus hermanos. Era bastante conveniente teniendo en cuenta las situaciones imprevistas y desfavorables que podían presentarse en cualquier momento. Pero esto no es todo. Resulta que la poligamia también se practicaba entre los aborígenes. De nuevo, todo esto ocurrió en el pasado. Solo se sabe que ciertos pueblos elementales introdujeron la diversidad en su vida personal. Tras el matrimonio, en la tribu Arapaho existía una regla especial que se aplicaba a los miembros masculinos de la población. Los hombres tenían prohibido mirar a sus suegras e incluso hablar con ellas. Una situación similar se aplicaba a las segundas. Las mujeres tampoco tenían contacto con el novio de sus hijas, el principal santuario y ritual de los indios. Y ahora desmenucemos el atributo de la deidad suprema y el ritual sagrado, que formaban parte integrante de la vida de la tribu india de los Arapaho. En este caso, nos referimos a la pipa plana y a una ceremonia religiosa llamada la Danza del Sol. La pipa plana, también llamada pipa sagrada, tenía un significado especial para la tribu. Era el líder de la línea de marcha durante las procesiones Arapaho. También era un artículo de herencia imprescindible, lo cual es muy importante. Y, como hemos mencionado antes, la pipa plana era un atributo de la deidad suprema del pueblo Arapaho. En cuanto al ritual de la Danza del Sol, solo hay que señalar que tal acontecimiento tenía lugar todos los años. Por regla general, comenzaba al final del periodo primaveral o en verano. Y el ritual presagiaba directamente alta fertilidad, éxito en la caza del búfalo y, por supuesto, prosperidad en las familias. Los indios, al llevar a cabo el ritual de la Danza del Sol, pedían alta fertilidad en las mujeres. Este ritual es algo parecido a la conocida fiesta de Iban Kupala, que se celebra anualmente. Conclusión. Por lo tanto, la tribu Arapaho es un pueblo que es capaz de sorprender con sus tradiciones y costumbres en el pasado. Los indios en el proceso de su formación pasaron un duro camino. Atrás quedó el modo de vida nómada y primitivo de este pueblo.